Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Me encuentro aquí en Costa Rica junto con Javier Hernández, director de Proyecto Ánima y de la Red de Psicólogos Católicos. En el trabajo que yo vengo realizando en evangelización, apologética, redes sociales, etcétera, me he encontrado ya en varios años que mucha gente me escribe y dentro de esos varios me preguntan sobre cuestiones relacionadas con la psicología, que tienen temas de ansiedad, depresión. Hay personas que me escriben, por ejemplo, comentándome que están evaluando la posibilidad de quitarse la vida, ¿no? Entonces, hay todo este tipo de situaciones y dentro de circunstancias como las que he mencionado, incluso se ve a personas creyentes que escriben. Entonces, hay realmente una gran necesidad de apoyo psicológico, pero al mismo tiempo uno puede sentir, y no necesariamente de forma errónea, que si va a un psicólogo y uno es una persona de fe y los problemas que tiene incluso puede estar conectados con la fe de uno, el psicólogo no va a ver la dimensión de fe o incluso va a hablar en contra de la fe que tiene uno, y entonces muchos católicos se cohíben respecto de por ejemplo, hablar con un psicólogo. O por otra parte, hay quienes me han dicho: Dante, recomiéndame algún psicólogo, un buen psicólogo católico que tú conozcas. Entonces, ciertamente hay una necesidad y estoy muy, muy contento, por tanto, de poder tener este diálogo. Por tanto, Javier, quisiera un poco que te presentes y que nos cuentes sobre el proyecto Ánima y sobre la red de psicólogos católicos. Dante, muchísimas gracias, sí, muy amable por el espacio. Pues sí, como dijiste, mi nombre es Javier Hernández, yo soy de Costa Rica. Soy el director del proyecto Ánima y de la red de psicólogos católicos, que tiene ya conformada algunos años, ¿verdad? Hemos ido creciendo poco a poco gracias a la integración de muchos profesionales de la salud mental que han ido pues también valorando y entendiendo el significado de este proyecto. Como vos muy bien lo dijiste, y sobre todo esas dos palabras, psicólogo y católico, que a veces parece... hasta algunos hasta parece contradictorio, pero en realidad es una gran riqueza. Hay muchos hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Profesionales que desde la ciencia aportan también a la vida espiritual, ¿verdad? No está divorciado el tema de la catolicidad ni el cristianismo con temas de salud mental y temas que son propiamente de la psique, ¿verdad? Entonces, pues podemos conversar un poco más, pero en efecto, es una red de profesionales de muy alto calibre, ¿verdad? Que han estudiado, muchos con maestrías o doctorados en diferentes orientaciones de la psicología. Como comprenderán, la psicología tiene una amplia gama de abordajes y de escuelas, pero tenemos un denominador común que es prácticamente la fe, ¿verdad? La fe en Cristo, la fe en Jesucristo, y a través también de la doctrina de la Iglesia abordan su terapia, ¿verdad? Como dijiste, el católico es un ser humano, ¿verdad? Es un ser humano, no es una persona ajena, ¿verdad? Tiene sus debilidades, sus problemas, tiene su historia, ¿verdad? Y pues el psicólogo católico lo que busca es apoyarlo en esa doble dimensión, en su dimensión de la psique, pero también apoyarlo en su dimensión de la fe. Aquí hay que hacer una aclaración. El psicólogo católico no es un director espiritual, ¿verdad? No es un director espiritual, es un profesional de la salud mental que va a apoyar al director espiritual, ¿verdad? Que también recomiendo muchísimo llevar es como ese riel del ferrocarril, ¿verdad? El ferrocarril está montado sobre dos rieles, ¿verdad? Que caminan juntos, ¿verdad? La fe, pero también el abordaje terapéutico. Entonces, desde ese sentido es importante que las personas entiendan que uno no excluye al otro, sino que tienen que trabajar conjuntamente. Porque dijiste algo importante, somos católicos, ¿verdad? Y de hecho ese significado de ser católico aborda una antropología muy específica. Vos lo sabes muy bien, ¿verdad? No somos de otra denominación. El católico tiene una fe, tiene un credo y tiene una antropología específica, ¿verdad? Y desde esa especificidad el profesional puede también entender toda su experiencia espiritual, pero también puede en paralelo trabajar su parte psíquica, ¿verdad? Emocional, psicológica, sus traumas, sus vicios, su realidad. Al final de cuentas es su realidad. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues aquí estamos hablando de hombres, mujeres, niños, familias, parejas,
¿verdad? Entonces, es importante como esta introducción para que las personas entiendan que son profesionales, son hombres y mujeres que también muchas veces han pasado por lo que nosotros mismos hemos pasado, lo que sus pacientes han pasado, y entienden, pero también entienden que tiene una dimensión espiritual, una dimensión no solo terrenal, ¿verdad? Porque el hombre, el ser humano no es solamente cuerpo, es psique, pero también es alma. Esa integralidad la entiende y desde esa integralidad la trabaja. Excelente. Entonces, en la descripción de este video voy a estar dejando links de referencia a la información, vías de contacto, etcétera, de Proyecto Ánima y de la Red de Psicólogos Católicos. En ese contexto, coméntame si la operación de ustedes se reduce solo aquí a Costa Rica. ¿Qué pasa si una persona de Perú, de Colombia, de Chile, etcétera, dice, oye, yo soy católico y quisiera contacto con esta red o alguna atención respecto de los profesionales que hay en esta red? Perfecto, sí, no, de hecho, la red de psicólogos, como todo proyecto, inició con pocas personas, ¿verdad? De hecho, empezamos justamente con unos pocos psicólogos acá en Costa Rica, pero también con uno que otro psicólogo allá en Argentina, en México, pero conforme íbamos creciendo, íbamos teniendo más exposición también a nivel de la red, del público, ¿verdad? Visitamos parroquias, ¿verdad? Ponemos brochures, nos van conociendo poco a poco. Por supuesto que en esta época digital, pues el tema de las redes sociales nos apoya mucho, ¿verdad? En la divulgación, pero sí, hemos ido creciendo a lo largo de los años. La red tiene al menos ya 2 años de conformada y tenemos presencia de psicólogos de Argentina, de Ecuador, de Chile, de México, de Estados Unidos, inclusive tenemos hermanos y hermanas en España, en Italia, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, vamos divulgándonos, pues también se van acercando. Hay que aclarar que no somos la única red en el mundo, gracias a Dios se están generando otras redes, somos hermanas de esas redes, ¿verdad? Porque la necesidad se ha visto que es mundial, ¿verdad? La necesidad no es solamente focalizada en cada uno de los países, sino que es una necesidad, el ser humano tiene esa misma necesidad en cada país que conocemos, tiene esas necesidades, como dijiste, los temas de salud mental, de ansiedad, de depresión, de la gestión del suicidio, que son temas muy delicados. Es casi una pandemia, ¿verdad? Inclusive lo hemos notado después de la pandemia del tema del COVID, se ha agudizado el tema, ¿verdad? El tema de la salud mental. Los servicios de salud estatales no dan abasto, no tienen la capacidad para dar abasto. Y también creo que, más que creo, tengo la firme convicción que el Señor está reaccionando, está pudiendo prestar este servicio, porque es un servicio, es un apostolado. Jesús, cuando iba a los diferentes lugares, si se ponen a ver específicamente, sanaba y después hablaba del reino de los cielos. Sanaba muchísimo, ¿verdad? Él a donde iba, sanaba, ¿verdad? Sanaba al leproso, sanaba al enfermo, expulsaba a demonios. Mucho de su ministerio era la sanación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús entendía que somos seres integrales, ¿verdad? No podía hablar del reino de los cielos cuando una persona estaba con esas debilidades, con esas enfermedades. Entonces, es muy curioso que Jesús siempre que iba a los pueblos y visitaba a los pueblos, sanaba a los enfermos. Y a partir de esa sanación hablaba del reino de los cielos, ¿verdad? De la salvación. Entonces, nosotros hablamos que nuestro apostolado es sanación, es la salvación, porque no es solamente sanar la mente, es salvar todo el ser humano integralmente. Entonces, sí, es una red que cada vez va creciendo más a nivel no solo nacional en Costa Rica, sino internacional, ¿verdad? En México hay al menos otra red y somos hermanos de esa red, hacemos eventos y pues en conjunto, ¿verdad? Unimos esfuerzos, vamos aprendiendo de experiencias, ¿verdad? Porque este es un tema que de alguna manera es nuevo también, ¿verdad? Tanto para nosotros como también para las personas, inclusive para la misma iglesia, ¿verdad? Porque es un tema hasta tabú, ¿verdad? Muchas veces no se habla dentro de la misma iglesia, el tema de la salud mental no se habla, cosa que nos parece curiosa. Y te pongo un ejemplo. Si uno se quiebra un brazo, pues no vas a donde el párroco, vas al médico, ¿verdad? Si uno tiene presión alta, pues vas al médico, ¿verdad? No vas al párroco a decir que haga una oración, que no estoy diciendo, hagan oración. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es oración y ponerlo en las manos del Señor.
pero es que el Señor también nos dio recursos ordinarios para que nosotros podamos acudir, ¿verdad? Y esos recursos ordinarios es la ciencia, son profesionales que viven tu misma fe, que te pueden ayudar. Entonces, usemos esos recursos que Dios mismo nos está poniendo, ¿verdad? Nos está brindando. Entonces, creo que desde esa perspectiva realmente es una gracia de Dios, ¿verdad? Que Él está precisamente conformando a hombres y mujeres en esta red y en otras y otro tipo de apostolados que tienen que ver no solo con la salud mental, sino con otros temas más integrales del ser humano, ¿verdad? El Papa Francisco decía que somos una iglesia, ¿verdad?, que sale, ¿verdad?, en campaña, y justamente estamos saliendo a buscar a esas personas, ¿verdad? No solamente que no saben qué hacer, no, estamos saliendo y que las personas nos encuentren, que las personas acudan a nosotros. No somos un apostolado que lucramos de eso, al contrario, somos apostolados que vamos a buscar para que las personas sanen. Entonces, en efecto, tenemos presencia en cada país, no suficiente, nunca, siempre necesitamos más recursos, como en todo apostolado, pero cada vez estamos creciendo más. Gracias a Dios, cada vez nos van encontrando más profesionales que dicen, quiero estar ahí porque yo siento la necesidad de ayudar y con lo que he estudiado y con lo que sé, quiero apoyar a esas personas que están pues en depresión, en ansiedad, que están pasándola mal, realmente la están pasando mal. Vos dijiste algo muy importante, el hecho de que seamos católicos y que tengamos una vida espiritual no nos exime, ¿verdad?, de que somos humanos y que tenemos esas carencias, esos daños, que estamos rotos, que venimos rotos, entonces sí, es importante. A ese respecto me llamó la atención lo que dijiste de los medios ordinarios. O sea, un católico devoto podría pensar, oye, pero si yo tengo heridas emocionales, si yo tengo traumas de pequeño, si yo tengo mucha ansiedad o depresión o tendencias suicidas, pues todo lo resuelvo yendo al Santísimo Sacramento, participando en la Eucaristía, rezando muchos rosarios, etcétera. Y tal vez podrían decir, ¿es que acaso ustedes no tienen fe en que Cristo Eucaristía nos sana, o que el rosario nos transforma, o que la adoración eucarística? Y claro que tenemos fe. Y claro que hay testimonios del poder de Dios sanando no solo el cuerpo, sino el alma de personas instantáneamente. Pero esa acción es extraordinaria. Realmente ocurre, pero no es lo común. Lo ordinario, lo común, es que Dios trabaje a través de procesos. Entonces, extraordinariamente, Dios puede hacer una sanación psicológica, emocional de una persona de un momento a otro. Sí. Eso ocurre en el 100% de casos de las personas con heridas emocionales o psicológicas que se presentan ante la oración, el sacramento, el rosario. No. Los medios ordinarios son por los que ordinariamente, comúnmente actúa Dios. Y desde esa perspectiva, entonces, si tú como católico enfrentas situaciones como ansiedad, depresión, traumas, heridas emocionales, etcétera, hay distintas vías ordinarias. La atención con un psicólogo no es la única vía ordinaria, pero ciertamente es una vía ordinaria relevante en casos donde hay algo más fuerte, o donde es recurrente, o donde hay una patología. En consecuencia, no debemos descartar este tipo de medios. Ahora, hay una dimensión que sé que es relevante para muchos oyentes, que es la lucha contra el pecado y el vicio. Personas que espiritualmente se preparan mucho, se mentalizan mucho, buscan orar mucho para luchar contra ciertos pecados, ciertos vicios, pero sienten como que no pueden salir de eso. Entonces, en lo que conversábamos el otro día, tú comentabas que había una dimensión también, pues, psicológica detrás de los pecados, y que por lo tanto, para que uno pueda progresar mucho mejor en la lucha contra un pecado o romper con un pecado o vicio, conviene también, no solo a veces es conveniente, sino necesario, abordar esa dimensión humana. Cierro diciendo lo que enseña Santo Tomás en la Suma Teológica, que es la antropología integral que tenemos. Dice, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la presupone. Entonces, la gracia de Dios te va a llevar a cosas más grandes, pero si tu naturaleza está herida, esa herida puede afectar esas cosas. En consecuencia, con la gracia de Dios,
hay que trabajar sobre esas heridas. Y esa gracia puede trabajar por medios extraordinarios, como los que se han mencionado, pero también por medios ordinarios, que es en principio con responsabilidad lo que debemos buscar. Entonces quisiera que nos hables un poquito de cómo tú has visto esta dimensión de heridas psicológicas o emocionales detrás de experiencias de pecado o de vicio o de lucha contra el pecado. Sí, muchas gracias. He visto los dos, he visto la acción ordinaria y he visto la acción extraordinaria. Yo soy testigo y yo soy testimonio de una acción también extraordinaria, pero también ordinaria. Y de hecho, el proyecto Ánima y la red de psicólogos católicos se inició precisamente con base en mi mismo testimonio, en mi misma experiencia de vida, que yo tenía también algunos temas de salud mental, ¿verdad? Que el Señor, como vos dijiste, por temas extraordinarios lo sanó, ¿verdad? De hecho, uno de ellos, que me llevaba a un lugar muy oscuro de mi vida, en una época muy oscura de mi vida, me di cuenta que me lo había quitado semanas después, que todavía estaba tan eufórico del primero, que por un tema de ansiedad, que eso sí tal vez lo puedo narrar para todo el público, el tema de ansiedad me lo eliminó en una noche, y desde ese entonces no he vuelto a tener pues, ataques de ansiedad ni de ese tipo de cosas, que los que lo han sufrido saben que son prácticamente, algunos te pueden llevar hasta la muerte, algunos te pueden llevar hasta hospitalización. Y sí, en efecto, como vos bien dijiste, Dios usa mucho los medios ordinarios. En realidad lo que más utiliza son los medios ordinarios. Los milagros existen, están más que documentados, etcétera, pero prácticamente, si yo me atrevería a decir, más del 80-90% del porcentaje son medios ordinarios, ¿verdad? Lo que Dios da ordinariamente a través de la ciencia, a través de profesionales, etcétera, etcétera, que permiten que las personas sanen, ¿verdad? El tema específico que vos comentás, sí, es muy serio. De hecho, el tema, hace unos días tuvimos en la red, que por cierto, hago el comercial, tenemos webinar todos los miércoles prácticamente sobre un tema de psicología. ¿Cómo la gente podría acceder a esos webinars? Brevemente, coméntanos. Pues que nos puede buscar en el Facebook de Proyecto Ánima, ¿verdad? Ahí está la agenda de los webinars, ¿verdad? Es una hora sobre un tema en específico, ¿verdad? Abordamos diferentes temas desde la psicología, temas de familia, temas de vicio, temas de pornografía, hasta inclusive temas de avanzada como que vos tenés experiencia, temas de cómo la New Age afecta también el tema a la psique, etcétera, etcétera. Pero volviendo un poco al tema, sí, el tema, por ejemplo, de los vicios tiene una historia. Una persona viciosa no llega al vicio, por ejemplo, el alcohólico no llega al alcoholismo de la noche a la mañana. Hay toda una historia previa, muy humana muchas veces, ¿verdad? Con componentes muy humanos, ¿verdad? También, ¿por qué no decirlo? Con componentes de pecado, pero el alcohólico no se hace alcohólico. Y estoy nada más mencionando un vicio que es muy normal, pero hay otros también igualmente dañinos y muy oscuros, la pornografía, etcétera, que puede llevar hasta a destrozar a una persona, a una familia, a una pareja, etcétera. Entonces, hay toda una historia muy humana, ¿verdad? Que empieza con pequeñas cosas, ¿verdad? Pequeñas cosas y te va llevando. Y la persona va necesitando cada vez más, hasta que te llega a tomar totalmente. Llega a tomar a la persona de la cual no puede salir. Y bueno, cuando ya las personas están ahí, pues necesitan recursos específicos, científicos, como el caso de un psicólogo, inclusive hasta temas de psiquiatría, ¿verdad? Porque hay casos muchísimo más elevados, en donde ya la persona ahí lo que se ve es un desmejoramiento de su voluntad. Ya no tiene la persona la voluntad para dejar el vicio, ¿verdad? Se llega a ese tema donde las personas ya no tienen la voluntad, ¿verdad? No pueden decidirlo. Y pues sí, ya se requiere un abordaje terapéutico, ¿verdad? A cargo de un profesional, ¿verdad? Por supuesto, y seguimos insistiendo, lo primero, la oración, ¿verdad? Pero esto es un ámbito donde también Dios deja mucho a libre albedrío a la persona. O sea, Dios lo deja a la persona actuar, ¿verdad? Alguien dice, hey, pero Dios, como decías, Dios, ¿por qué no lo puede sanar? Lo puede sanar. ¿Y por qué no toma y le quita eso? Porque Dios respeta también la libertad humana, ¿verdad? Dios respeta muchísimo. Y parece contradictorio, pero ahí es donde uno ve mucho el amor de Dios, que respeta muchísimo la libertad humana, ¿verdad? Aunque alguien dice, pero ¿para qué sea vicioso? Bueno, es que Dios deja que el hombre decida. Es decisión del hombre. El alcohólico no es alcohólico hoy. Hubo un pasado donde pudo detener eso y no quiso detenerlo, ¿verdad? O no pudo, hubo
hubo elementos que también lo llevaron a eso. Hay que ser claros, hay elementos que llevaron al vicioso a ser vicioso, ¿verdad? Pero en el día de hoy, cuando ya tiene el problema, pues necesita ese recurso ordinario, que es la ciencia, que son los profesionales que pueden apoyarlo. Pero igual, el que no quiere ser ayudado, como digo yo, ni Dios lo puede ayudar, porque Dios hasta eso respeta. Si yo le digo no a Dios, es no. Yo, una vez que entendí muchas de las cosas, yo tengo una frase que digo: con Dios todo se puede, y yo creo que eso todos lo conocemos, pero también digo, sin Dios también todo se puede. Es decir, uno puede caer tan bajo, ¿verdad? Tan bajo cuando uno no tiene a Dios, pero también puede subir tan alto cuando tiene a Dios. Es un muy buen punto esto que comentaste de personas que están metidos en vicios, que eso tiene un origen y que en un principio pudieron haber tenido la voluntad de resistir o de no caer en ciertas cosas, pero no se hizo. Tenemos la sabiduría espiritual del libro Imitación de Cristo, que tiene una frase que hasta se suele aprender en latín: principit ofta, es decir, en los principios corta con el pecado. Desde esa perspectiva, pues antes que meterse hondo en vicios, después retroceder, después salir, no es fácil. Y a veces uno está tan hundido que está como metido en un pozo así de pecado hondo y que no va a poder salir, y las paredes son resbaladizas y uno no sube. Lo que requiere es una cuerda, y esa cuerda es la gracia de Dios, que se presentará por medios extraordinarios en ocasiones, pero las más de las veces por medios ordinarios, ¿no? Y uno de esos medios es este. Quisiera que nos comentes brevemente sobre el asunto de la ansiedad, el manejo de la ansiedad, porque hay también como una epidemia de ansiedad hoy en día. Bueno, me río porque lo que yo te decía, y para los oyentes, yo no soy psicólogo. De hecho, no tengo interés en la profesión porque no soy psicólogo. De hecho, soy administrador de profesión. Así que también reservar un poco que no soy un profesional de la salud mental, pero he vivido la ansiedad toda mi vida. De hecho, ha sido mi compañero. Si he tenido un compañero en mi vida, son dos: Dios y la ansiedad, justamente, ¿verdad? Pero supe que se llamaba ansiedad hasta 40, 45 años después, ¿verdad? Pero yo tengo ansiedad desde que tengo memoria, ¿verdad? Y tengo otros temas que han ido acompañando, ¿verdad?, mi vida. Y uno nace, como decía uno en la escuela, nace, crece y se reproduce y muere, ¿verdad?, con ello. El tema de la ansiedad es un tema complejo porque tiene muchas vertientes, muchos orígenes, ¿verdad?, en la persona. Es como esa gota de agua, ¿verdad?, que va cayendo y que puede terminar perforando todo un bloque de cemento, ¿verdad? Uno dice, ¿qué hace una gota de agua en un bloque de cemento? Nada. Pero si va cayendo todos los días, esa gota de agua termina siendo el hoyo, ¿verdad? O como decimos en Costa Rica, ese hueco puede perforar absolutamente todo a través de los años. Y eso es lo que hace muchas veces en la psique y en el alma del ser humano, ¿verdad? Va perforando hasta que prácticamente puede llegar a destrozar a un ser humano, y es la puerta y la ventana para otra serie de trastornos de la salud mental. Entonces, es un tema de cuidado, no es un tema menor, es un tema que hay que cuidar muchísimo, ¿verdad? Empezar a ver los síntomas. Hay muchos. En mi caso, por ejemplo, yo me comía las uñas. Desde chiquito me comía. Eso es un tema neto de ansiedad, ¿verdad? Pero uno no sabe por qué, ¿verdad? Entonces hay que estar atento en los niños sobre todo, pero igual ya en los adolescentes, en los adultos. Hay que educar mucho en esto, Dante, en ver los síntomas, en ver esas señales que a veces son muy evidentes, pero que pues a personas como nosotros que no tenemos entrenamiento, pues no las vemos, pero que nos acompañan y que ahí están. Y como decía, son ventanas para otros trastornos muchísimo más serios. Por ejemplo, el tema de la depresión, ¿verdad? El tema de la depresión te puede llevar a temas de suicidio, ¿verdad? Que también es un tema de la pandemia entre adolescentes, sobre todo, ¿verdad? Pero también en gente adulta, ¿verdad? Y aquí quisiera, pues, hacer un llamado. Lo que vos dijiste, en el católico no está exento, ¿verdad? Y no está exento tampoco
hemos visto, y lamentablemente eso también pasa en los consagrados, en los hombres y mujeres consagrados, no están exentos de la ansiedad, no están exentos de una depresión, ¿verdad? Porque son humanos, ¿verdad? Son humanos, ¿verdad? El síndrome de burnout, por ejemplo, de cada 5 sacerdotes, 3 sacerdotes sufren de burnout, el síndrome quemado, que es de mediano a grave. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que de 5, 3 sacerdotes están con temas de cansancio, de mucho cansancio, de desgaste personal y que los puede llevar a temas más serios, ¿verdad? Entonces, es un tema, no es ajeno al laico, es un tema de todos, ¿verdad? Es un tema de iglesia que la iglesia, como todos como un cuerpo de Cristo, deberíamos atender y deberíamos estar atentos y bueno, a apoyarnos y bueno, con apostolados de este tipo, pero también estar viendo al hermano, ¿verdad? La iglesia es caridad, la iglesia es amor, y el amor pasa no solo por alimentar el cuerpo, sino en el alma, pero también atender a las personas. Excelente, agradezco mucho toda esta labor que están haciendo. Entonces, ya lo saben, existe la red de psicólogos católicos, está también el proyecto Ánima. Estamos en la descripción de este video dejando los links de referencia y por tanto agradezcamos la gracia de Dios que dispone también de estos medios y suscita a personas que se preocupen por dar esta ayuda. Recordemos que es una red pues a nivel internacional, hay múltiples profesionales especializados en varias áreas, así que es un gran regalo. Por tanto, difundamos también esta información en la medida en que tal vez nosotros no necesitamos directamente cierta atención, pero sabemos de alguien que lo necesita. Aunque cuidado, también puede pasar que mucho piensa, yo no lo necesito, siempre es el otro el que lo necesita y termina siendo que es uno mismo el que lo necesita más. Así que también a evaluar eso, ¿no? Antes de compartirlo a otros, tal vez conviene compartirlo a nosotros mismos, pero mejor hagamos ambas cosas, evaluémoslo nosotros mismos y difundamos esto a otros, porque estamos en una epidemia de salud mental y si como católicos se puede dar una oferta en términos de ayudar a las personas que están en dificultades de salud mental, pues hagámoslo. Muchas gracias. Excelente, muy amable. Gracias, Dante. Hola, si has llegado hasta aquí es porque te sirve el contenido de este canal. Dado ello, pues, si deseas apoyarnos a seguir produciendo este tipo de contenido, puedes donar directamente por PayPal al link que dejo en la descripción de este video o asimismo adquirir alguno de los varios libros que tengo publicados y el link también lo dejo en la descripción de este video.